La tragedia de Emily Peguero y su familia, la joven embarazada de la zona del Cibao, en la que por supuesto está involucrado Marlon Martínez, su novio, se convirtió en un crimen esta madrugada con el descubrimiento del cadáver dentro de una maleta de Emily Altagracia Peguero Polanco. Las autoridades confirmaron que sí, que se trata de Emily, que estaba embarazada. Encontraron el cuerpo mutilado en condiciones muy dramáticas. No es posible, obviamente, publicar fotografías de eso y en algunos medios sociales se han estado publicando esas imágenes. Hay que descartarlas, por supuesto, porque esto también es un crimen moral contra la familia. Una falta de respeto. Y una falta de respeto también de parte nuestra. Es la consideración que hacemos sobre esta situación. De todos modos, quedan muchos elementos por descubrir. Ella fue encontrada, los restos fueron encontrados en una maleta acolchada, obviamente desmembrados, las partes del cuerpo, en el Guazumal, una zona de Cayetano Germosén, un basurero en Cayetano Germosén de la provincia de Espaillat. Obviamente parece que alguien intervino para trasladar los restos de un depósito de basura a otro, en otro lugar, distinto de la zona en donde obviamente se había dicho inicialmente. El propio Marlon dijo que se había depositado el cadáver. Que era en el vertedero de San Francisco de Macorís, ya. Y luego de ahí, eso es la parte que nos ha explicado cómo fueron trasladados al Guazumal. Hay versiones, muchísimas versiones. Una de ellas es que se habría pagado la suma de 100.000 pesos para trasladar el cadáver. Eso se atribuye a Marlene Martínez, la madre de Marlon Martínez. Eso obviamente son las autoridades las que tienen que aclarar, Gustavo, esta situación. Es muy trágica la cuestión porque aquí hay muchísimos elementos que contribuyen bastante al morbo, pero también que estimulan a la solidaridad y a una reflexión de la sociedad sobre un tema de violencia contra la mujer y particularmente de obligar, por ejemplo, en este caso, a una niña menor de edad a practicarse un aborto o a practicarle un aborto sin su consentimiento. Sí, porque hay que ver si es que realmente incluso ya pudo ser hasta golpeada para entonces pasar a practicarle de manera forzosa una interrupción de un embarazo, ya en una etapa en que en ningún lugar se hace, ni siquiera donde es legal el aborto, ya una criatura de más de 5 meses. Así es. Mira, anoche estuvimos dando seguimiento, ya cuando estaba cerca de las 12 de la noche se comenzó ya a informar de que se había trasladado la comisión de alto nivel que encabeza el procurador adjunto Bolívar Sánchez hacia esa zona de Cayetano Germosén. Posteriormente se dijo sí que se halló la maleta y casi se daba como un hecho, pero no estaba confirmado, se llevó al INACIF, el Instituto de Ciencia Forense en Santiago, que corresponde a esa zona. La gente estaba a la espera, mucha gente en solidaridad, hubo en varios pueblos del Cibao, San Francisco, el propio Cenoví, en Cotuí, en La Vega, en Santiago, encendió velas, unos orando y otros clamando por justicia. Y luego, después de 1 o 2 horas, se confirmó ya de parte de las autoridades y de los familiares que tuvieron la triste tarea, la dura tarea, ahí estaba el padre de la niña, de confirmar ya que sí, que era su hija, ¿no? Bueno, tenemos 2 videos, Gustavo. Sí. Vamos a presentarlos, que nos lo envió nuestro reportero Máximo Laureano, sobre el momento en el que los familiares reportan que se trata de Emily Peguero. Vamos a ver uno de los familiares, a su lado está el padre de Emily, que obviamente llora. Estalla en llanto. Estalla en llanto en el momento en el que se confirma. La gente con expresiones de indignación, y en otro video está Bolívar Sánchez, que lo vamos también a ver dando también la confirmación. Polanco, a nombre de la familia Peguero Polanco y a nombre de la comunidad de Cenoví, queremos agradecerle a la prensa y agradecerle a todo el pueblo
la gran solidaridad brindada. En estos momentos confirmamos realmente que la joven asesinada realmente es Emily Peguero Polanco. La tenemos confirmada. Mañana temprano vamos a retirar el cadáver y le vamos a dar cristiana sepultura en la mañana de mañana, porque el cadáver está muy descompuesto. Mucho agradecimiento a todo el pueblo por la solidaridad. Estamos con ustedes. Estamos consternados. Con el país. Gracias a todos. Y por Dios, denos seguimiento. Hombre, si hay que matarlo. Denos seguimiento hasta la morada final. Bien. Muy agradecido de Cenoví. Le habla Andrés Acosta, dirigente comunitario de Cenoví, junto con Jorge Polanco. Esa madre se habrá que matarla, coño. Es una rastrera. Bueno, ya hemos escuchado el momento en el que los familiares de Emily, a través de este señor apellido Acosta, ofrecen el dato. Y un poco se oye algo de la reacción. La gente está indignada, hay que entenderlo. De algunas de las personas que en horas de la madrugada no lo que uno quisiera escuchar, pero hay que entender a la gente también. Tiene una gran indignación. Así es. Sobre todo por la forma en que se manejó la señora madre de Marlon, como tratando de encubrir todo esto. Y ese cinismo de prestarse a decir que ella estaba hasta pagando una recompensa y llamando a Emily que apareciera, por favor, cuando ella sabía lo que había ocurrido. Sí. Es algo muy sucio realmente. Sí. La otra cuestión, Gustavo, está vinculada con la práctica del aborto, la interrupción del embarazo. Sí, es verdad que hay una profesional de la salud vinculada familiarmente con Marlene, que habría intervenido. No, con Marlon. Bueno, con la madre, es prima de la madre, sí, de Marlon, sí, Marlene, sí. ¿no? Entonces, obviamente, esto las autoridades tienen que investigarlo y tienen que decidir si ella tuvo esa si ella tiene participación y todo eso, ¿no? O no en este caso. Y todas las personas que tuvieron que ver, quien trasladó el cadáver y todo eso. No, entonces ahora hay muchas más cosas que investigar. Por ejemplo, hay que investigar quiénes fueron las personas que trasladaron el cadáver de un lugar a otro. En la maleta. Incluso ese lugar donde se halló no es un lugar tampoco público, es una propiedad, una hacienda que se dice que de alguien muy cercano también a la señora Marlene. Entonces todo eso, hay que saber si esa persona estaba consciente de que se iba a lanzar ese cadáver ahí, si dio su autorización, porque todo eso lo hace entonces también cómplice. Vamos a ver ahora a Bolívar Sánchez, el procurador adjunto también, que después de confirmar también responde a algunas preguntas y algunas inquietudes de los periodistas que estaban hasta tarde en la madrugada ahí. Adelante. Eso es lo que yo digo. Se va a hacer justicia con la mamá y el hijo, ¿verdad? Pero acuérdense que la justicia el Ministerio Público y la policía de investigación, la formación del expediente y el sometimiento. Si un juez osa soltar a esa gente, poder resultar, preparen la hoguera. Vaya con Dios, yo. Comentamos bien. Ahí lo que decía Bolívar no se escuchaba muy bien. Sí. Es que la gente tiene la inquietud de que caramba, él dice, bueno, se confirmó todo, dice como que corresponde ahora, tanto al Ministerio Público, también en colaboración con la policía, preparar bien todo ese expediente y que entonces, con todos los elementos de prueba, ya correspondería a la justicia. Dice, si un juez se equivoca y suelta a esa gente, entonces preparen la hoguera. O sea, lo que está diciendo, cuidado, porque la indignación popular arrancaría en una ira contra esa gente, ¿no? Vamos a hacer una pausa y retornamos con el mismo tema en un momento. El caso de Emily se ha convertido, por supuesto, en una tragedia que ha convocado la solidaridad de todo el país. Todo el mundo desea que se haga justicia, que no haya impunidad en este caso, que los mecanismos de la justicia, incluyendo los jueces que conozcan de este caso, no se equivoquen, como acaba de decir Bolívar Sánchez. Hay muchísimo interés de parte de todos los sectores de la sociedad dominicana para que esta familia humilde incluso pueda ver reivindicada la justicia con un caso tan cruel, tan duro,
como este. Las autoridades son los que van a tener que determinar, Gustavo, cómo se produjo el crimen, en qué circunstancia. Los abogados, hay un abogado ya constituido para la defensa de Marlon Martínez y ha dicho que fue un intento de aborto o que fue un aborto practicado y que supuestamente resultó mal. Y eso que se ya entiende, falleció. él es abogado y tiene que tratar de presentar atenuantes para que no se diga con una intención primaria de matar a esa niña. Porque hay una diferencia entre matarla porque estaba embarazada o tratar de practicarle un aborto y que en el aborto se haya muerto. Sí. Entonces, una cosa sería un homicidio involuntario. Exactamente. Y si es con premeditación es un asesinato. Es un asesinato. Que lleva otras consecuencias. El homicidio involuntario tiene unas penas que son muy benignas, en el sentido que llega hasta 2 o 3 años de prisión. En el caso del homicidio premeditado, es asesinato ya. Asesinatos hasta 30 años de prisión. Ahí hay una gran diferencia. La otra cuestión es, bueno, esperamos que las autoridades den prioridad a esta investigación y describan y formulen la acusación a los imputados, y ya sea a Marlon y a Marlene, que es la madre de él, como a las otras personas que se habrían involucrado en solidaridad o como complicidad. Eso no es solidaridad, eso es complicidad. Bueno, complicidad en todo Sí. caso. Es decir, la misma madre dijo que ella actuó como una madre, es decir, ella tenía que defender a su hijo, obviamente. Hay que ver hasta qué grado llegó ella en la defensa del crimen cometido por su hijo. Uno a los hijos lo acompaña en todo, ¿verdad? Pero uno no puede hacerse coautor de un delito. Ya. Y hay otra situación. En la investigación en Cenoví, en la búsqueda del cadáver de Emily, se descubrió primero un cadáver y se determinó que ese cadáver no era el de Emily, pero estaba en un vertedero. Parece ser que también se había producido otro crimen y ese crimen había terminado con la víctima sepultada en un basurero. Lanzada a un basurero. ¿Las autoridades van a investigar esto? Y el caso de otra joven ¿van a hacer señora? las pruebas para determinar la identidad de esa persona? No, yo me imagino que en este momento debe haber personal del Ministerio Público haciendo esas investigaciones conjuntamente con la policía. Porque un ser humano no es una basura que simplemente aparezca. No, porque no es Emily, entonces lo dejamos a un lado y seguimos. No, eso no puede ocurrir. Se supone que de debe ninguna haber. manera. Igual el otro caso de una señora de Moca que está desaparecida hace varios días, que tiene 2 o 3 niños, una mujer de 33 años, y que también de una comunidad de Moca está desaparecida. Eso tampoco debe dejarse a un lado y olvidarse. Pero las autoridades en la misma zona también han descubierto un cadáver de una persona de aproximadamente 16 años que resultó con el rostro quemado, con golpes, con tortura, que es otro hecho. Entonces, igual, sobre ese caso también, que existe el cadáver de la víctima, hay que hacer una investigación. Claro, eso hay que determinar qué ocurrió con esas otras 2 damas y determinar quiénes fueron los responsables y actuar en consecuencia llevándolos a la justicia. Quería hacer un comentario extra sobre esto, Fausto. ¿Tú recuerdas que el movimiento de las mujeres, que luchan por los derechos de las mujeres, hace años aquí han estado reclamando la tipificación del delito de feminicidio o femicidio, dicen algunos más puristas con el idioma? Y hay gente que dice, eso es una necedad de las mujeres, eso es un extremismo, porque ¿qué ocurre? La mujer puede sufrir violencia como ser humano, pero por la condición de mujer en una sociedad excluyente, machista, en que privilegia al macho con el poder de decisión en muchas cosas y con el malentendido poder de querer imponer cosas a la mujer, la condición de mujer la hace más vulnerable. Entonces yo creo que por eso es que quiere que se tipifique como en otros países, cuando es un delito o de género o específicamente contra la mujer, porque eso la hace más vulnerable para fines de este tipo de hechos, ¿no? Como lo que ocurrió con Emily, ¿verdad? En que ella es engañada, puede ser secuestrada prácticamente y finalmente llevada a la muerte, ¿no?
por ese machismo tan dañino, tan pernicioso, contra el cual se ha estado luchando hace mucho, pero que hace falta más apoyo, digamos, del Congreso, la legislación y de la misma justicia. Y si existiera esa tipificación hoy en día, también eso sería un caso de feminicidio que conllevara unas penas especiales también. Así es, y una situación como esta sí perfectamente puede ser utilizada, por ejemplo, en la propuesta del presidente Danilo Medina sobre el tema de la interrupción del embarazo. También. Y la prohibición del aborto, porque en este caso existe una prohibición del aborto. Lo que quieren es practicar un aborto porque no quieren que el joven tenga responsabilidad con la criatura que van a nacer. Tiene 5 meses, no es posible la práctica no ha sido por una violación. Bueno, ahí habría que determinar cuáles son las circunstancias que se dieron. Ya ni siquiera eso sería un aborto, sería el asesinato de un bebé que viene en camino. Porque ya de esa edad no se puede practicar un aborto. Entonces, yo creo que todo esto tiene que ayudarnos, incluso ayudar a los legisladores de República Dominicana que tienen la responsabilidad de echar adelante el Código Penal con las causales mencionadas por el presidente de la República, Danilo Medina, en la que obviamente el presidente se reitera en su derecho y en la verdad que tiene sobre esta cuestión con un caso trágico como este. Y de paso, ojalá que incluyan la figura de feminicidio. Ojalá que se pueda incluir también el Código Penal con penas especiales, porque se trata queda bien ilustrado aquí la vulnerabilidad de la mujer en una sociedad machista, violenta, y qué triste que sea una mujer, en el caso de la madre de este joven, que se haya prestado a participar en esto. Es muy triste porque si eso le salía, digamos bien, entre comillas, a ese joven, no iba a pensarlo 2 veces para buscar otra muchachita, embarazarla y hacer lo que fuera. Así es. Porque eso es lo que pasa cuando usted ampara a una gente que incurre en este tipo de situación, ¿no? Y además, de manera irresponsable. De manera irresponsable, con un deber de madre malentendido. No, porque eso no es... Yo recuerdo una cosa que siempre nos decían algunos de nuestros profesores, que no confundiéramos la solidaridad con la complicidad. Sí. Una cosa es ser solidario, que sea por una buena causa, pero si alguien incurre o en error o en delito o en crimen, mucho peor, no se puede ser totalmente incondicional, por más lazo de sangre que haya. Bueno, hay que confiar que el Ministerio Público actúe con todas las pruebas que tiene en su poder. Bolívar Sánchez ha dicho que hay pruebas contundentes que implican a las personas ya identificadas como responsables de este crimen. Bien, otra información relativa al caso es que la Dirección General de Pasaportes ya anunció que la señora Marlene Martínez ha sido suspendida en su cargo. Ella era subdirectora a nivel nacional, tenía un cargo importante ahí, ya se sabe que ya tiene sus vínculos políticos y todo, y ya la Dirección de Pasaportes, que dirige Ramón Rodríguez Monchi, anunció que había sido suspendida porque eso conlleva en primera instancia una violación ética. Hay unas normas éticas del servidor público y mientras tanto queda suspendida. Y una vez que si se confirman todos los cargos, ella sería destituida completamente. Bueno, el presidente Danilo Medina juramentó ayer las comisiones éticas en numerosas instituciones públicas. Fueron de manera colectiva. De manera colectiva, miles de personas, creo que son casi 2.000 personas, 1.500, 1.400. Sí, porque cada una está conformada por, en algunos casos, 5 personas y así, ¿no? Sí, pero son las comisiones éticas de las instituciones públicas creadas a través de la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental. Que ahora se eligen y no vota el incumbente. Es una de las modalidades que ha introducido Lidio Cadé y el amigo Jaime Marizán, que para que sea un poco más objetivo el trabajo, no influye el incumbente. Ya, así es. Bueno, vamos a hacer una pausa. Bueno, esta semana concluye con notas muy dramáticas, muy trágicas, como esta del caso de Emily, que le hemos seguido, Gustavo, durante toda la semana. Pero también hay otras noticias, hay otros acontecimientos que se han ido dando. Por ejemplo, el Banco Central dio a conocer su informe del semestre de la mitad de año de la economía dominicana. El informe sobre
el crecimiento de la economía entre enero y junio, y una de las características de este informe, o uno de los datos más destacados de este informe, es que hay una ralentización en el crecimiento de la economía dominicana. Habíamos crecido el año pasado y estábamos creciendo en los primeros meses del año, sí, velocidad, aproximadamente economía, sí. un 7% estaba creciendo la economía. ¿Y qué ocurrió? En este primer semestre la economía solamente está creciendo un 4%. Todavía es, creo que 4.6%. Todavía es alto para el promedio de la región. Bueno, hay que ver qué tanto ese crecimiento se sustenta con deuda. De todos modos, hay algunos sectores en los cuales obviamente hay señales de alarma. Por ejemplo, el decrecimiento del sector de la construcción. Y comparado con el mismo periodo del año pasado, en el caso de la minería, que creció el año pasado, creo que fue un 23 o un 24%, ahora el crecimiento de la economía, de la minería, es de apenas un 4%. Obviamente, estos son datos que reflejan que hay una situación de ralentización y de preocupación en determinadas áreas. Un renglón flauto como de la minería, igual que el de la zona franca o el turismo, dependen mucho de factores exógenos, externos. Sí. Muchas veces cualquier decisión que se tome en una economía de tanto peso como el estadounidense tiene que ver con que, por ejemplo, commodity como el oro, alguien diga, bueno, en este momento no es necesario resguardar el dinero comprando oro, por ejemplo, porque la cosa está mejor a nivel financiero, me pagan más interés, etcétera. Pero la construcción sí debe preocupar, porque incluso recientemente el Banco Central liberó unos fondos que se supone que parte de esos fondos irían a las intermediarias financieras, y los bancos, las AIP, sí, para también destinar una parte al financiamiento de vivienda, incluso del sector privado, lo que quiere decir que debería haber cierto movimiento, cierto dinamismo en ese sector, y no lo hay. Bueno, fue una liberación de recursos por vía del encaje legal de las instituciones financieras. Más de 20.000 millones. Más de 20.000 millones. El Banco Central entiende que esto va a producir un efecto positivo en la economía, de confianza y de mayor movimiento, es decir, de mayor productividad en general. Y se supone que entiende el Banco Central porque básicamente alguno de esta liberalización de recursos está dedicada principalmente a sectores de escasos ingresos. No, y que se darían los financiamientos con unas tasas más o menos atractivas. No, hay unas tasas muy limitadas que no pueden los bancos manejar, sino que es una decisión con esos recursos. Pero de todas maneras, todas las escuelas de economía enseñan que siempre a un ciclo de crecimiento y velocidad de la economía y dinamismo, viene otro siempre de ralentización. Eso es como son unos ciclos que se dan, que eso es más o menos normal. Sí. Hay que ver que eso no se prolongue mucho y se caiga ya entonces en un decrecimiento. Tú estás recordando a Jerzy Kosinski. No solo las cositas que después de la primavera llega el invierno. Exactamente. No, sino los ciclos, novela desde el jardín. Los ciclos de la economía, sobre todo la economía. Que son las estaciones del año. Más o menos. Después del invierno viene la primavera. Exactamente. Y además le gustaba nada más que observar, pero en este caso los gobiernos no pueden nada más que observar, tienen que actuar. Bueno, Gustavo, hay otro caso que queremos mencionar antes de irnos y se trata de la situación en Guatemala. Cada vez está en peor situación el presidente Jimmy Morales, luego de su decisión de expulsar del país al representante de la CIGIC, de la Comisión de Lucha contra la Corrupción en Guatemala, patrocinada por las Naciones Unidas, y a su director general, a sus representantes, creo que se llama Iván González. Que es de Colombia. Colombiano. La Corte Constitucional decidió que no podía de ninguna manera producirse esto y decidió mediante una sentencia que Iván González tenía que quedarse en Guatemala. Así ha sido. Acogió un amparo. Naciones Unidas se ha pronunciado en apoyo al director de la CIGIC y hay una situación ya prácticamente de sometimiento del presidente Jimmy Morales, porque la CIGIC había solicitado conjuntamente con el Ministerio Público que se investigara al presidente por haber utilizado recursos en su campaña electoral para
actividades privadas y además no haberlos declarado Y además como recursos recibidos. Pidieron que se le quitara a Jimmy Morales el fuero. El fuero que lo protege del como cargo presidente. presidencial para evitar que avanzara la investigación. Él respondió declarando non grato al comisionado de ASIJI y pidiendo que se fuera de inmediato del país. Bueno, hay declaraciones muy firmes de los países de la Unión Europea, también de Estados Unidos, Canadá, los países de América Latina, rechazando las actuaciones del presidente Jimmy Morales. Y el propio pueblo de Y Guatemala. el pueblo de Guatemala está en movilización, hay unas concentraciones que se están haciendo. Jimmy Morales ha intentado movilizar a algunas personas, no ha podido, y esto obviamente pone en entredicho ya. Le renunciaron varios ministros a Jimmy Morales, ministro de Relaciones Exteriores, la ministra de Salud, viceministros, otros que se han ido, también otros ministros en las últimas horas igualmente han renunciado, y hay una situación de deterioro institucional muy fuerte en Guatemala por esta decisión errónea. Mira qué interesante, en estos días hablábamos de la necesidad de una ley de partidos y una ley electoral fuerte aquí, para evitar que los políticos hagan lo que quieran y obtengan dinero de donde sea, sin dar explicación. El tema con Jimmy Morales es que ocultó unos fondos que recibió. Se habla de $1 millón por un lado, y eso incluso no solo está considerado que se viola la ley electoral, sino que se está considerado como lavado, porque no reportó a Hacienda ni a nada de ese dinero, y entonces se supone que tiene un origen ilícito, y si no tiene el origen, ya lo hizo ilícito al no reportar. Luego tendremos que hablar sobre la nueva ley de lavado de activos de República Dominicana y los ilícitos que tiene adicionado, que se le adicionaron. Es muy interesante porque aquí mucha gente evade el pago de los impuestos, y evadir el pago de los impuestos ya es considerado legalmente en República Dominicana como lavado de activos. Por eso, porque ya el dinero se convierte en dinero sucio. Pero esto no solamente tipifica para funcionarios públicos, sino para el sector privado y grupos en el sector privado que se acostumbraron a la evasión fiscal y al enriquecimiento ilícito vía la evasión fiscal. Aquí hay gente que todo el mundo sabe que no paga impuestos, que gana dinero y que son multimillonarios y que se gastan una enorme cantidad de dinero en viajes y en todo, y que viven como fuera de República Dominicana, y lo hacen evadiendo impuestos. Bueno, hay sectores de hecho que todo el tiempo han declarado que no ganan, que no están ganan, mal, que reportan pérdidas, pero siempre. sin embargo tienen los mejores vehículos, se dan los mejores viajes, tienen mansiones. Y distribuyen beneficios cada año. No, algunos ni siquiera eso hacen. Algunos distribuyen. Bueno, de eso vamos a hablar más adelante. Señores, muchas gracias por la compañía. Que pasen un buen fin de semana.